Buenos días con todos y con todas. La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria les da la bienvenida a la capacitación sobre la norma de control para la prevención, detección y erradicación del delito de lavado de activos y del financiamiento de delitos en las organizaciones de la economía popular y solidaria, que tiene por objetivo capacitar a los gerentes, administradores y miembros de los consejos de administración y vigilancia, juntas directivas y vigilancia de las organizaciones de la economía popular y solidaria. Para iniciar el evento, doy la bienvenida a Marcelo Jara, director nacional de prevención de lavado de activos. Adelante, estimado Marcelo. Buenos días con todos. Como dijo Fernando, mi nombre es Marcelo Jara, soy director nacional de prevención de lavado de activos. Doy la más cordial bienvenida a este evento de capacitación, al primero de este tipo, en base que, como ustedes conocen, en febrero del 2022, en enero del 2022, se consideró la aprobación de la norma de prevención, erradicación del delito de lavado de activos para las organizaciones de la economía popular y solidaria, en donde este es un tema trascendental dentro de la gestión que deben realizar cada una de sus organizaciones. Y en ese sentido, la superintendencia, con el ánimo de preparar a los administradores, representantes legales y presidentes, ha organizado esta primera capacitación en este sentido, a fin de poderles transmitir los requerimientos necesarios y las dudas que puedan tener respecto a la norma emitida anteriormente, y de esta forma pues poder básicamente preparar con los tiempos, en alusión a los tiempos que la norma establece para la calificación y el registro de los oficiales de cumplimiento, y el registro del manual de prevención del lavado de activos, que debe ser remitido al organismo de control conforme los plazos establecidos en la normativa emitida para el efecto. En esta oportunidad, le voy a dar el paso, en este caso, a Fernandito, para que pueda ya iniciar el evento respectivo. Muchas gracias por su asistencia. Hasta pronto. Muchas gracias, estimado Marcelito. A continuación, voy a dar el paso a los facilitadores de este evento, que son Omaya Ocampo y Diego Tarapuez, que son funcionarios de la Dirección Nacional de Lavado de Activos, indicándoles que pueden hacer sus preguntas a través del chat, las cuales serán respondidas al final de la exposición. De esta manera, adelante, Dieguito. Muy buenos días con todos, estimados miembros de las organizaciones de la economía popular y solidaria. Es un gusto para mí dirigirme a ustedes en esta mañana y poder compartirles esta capacitación que está orientada a conocer un poco acerca de la normativa para la prevención, detección y erradicación del delito de lavado de activos y del financiamiento de delito en las organizaciones de la economía popular y solidaria. Esta capacitación está dirigida a las entidades, a las organizaciones, perdón, que han sido comunicadas a través de oficio circular como sujetos obligados a reportar en tema de prevención, detección y erradicación del delito de lavado de activos. Por favor, si ustedes tienen alguna inquietud, pueden enviar sus preguntas a través del chat y en este caso, al final de la capacitación, les estaremos contestando. Mi nombre es Omaya Ocampo y como ya lo mencionaron, trabajo en la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria y en la Dirección Nacional de Prevención de Lavado de Activos. Es importante indicar que la Dirección Nacional de Prevención de Lavado de Activos como área independiente ya empezó a funcionar desde febrero de este año 2022.
Anteriormente estaba conjuntamente funcionando con la Dirección de Riesgos, pero ahora se cuenta con una dirección específica para este tema. Vamos a ver en este caso, ¿no es cierto?, cuál es el contenido que vamos a esta mañana comentar. Primeramente, vamos a hacer un contexto general del tema del lavado de activos, vamos a hablar un poco de las definiciones, cómo se ocasiona el tema del lavado de activos. Luego vamos a ver el tema del marco regulatorio en el cual se sustenta que los sujetos obligados deben reportar y deben realizar acciones para controlar y mitigar el riesgo de lavado de activos en sus organizaciones. Y como tercer punto, vamos ya a entrar en materia un poco del conocimiento de la norma de control que fue emitida a través de resolución 0689 en diciembre del 2021 para el control de la prevención del lavado de activos y del financiamiento de delitos como terrorismo. ¿Qué es el lavado de activos? El lavado de activos se conoce como el proceso a través del cual los bienes de origen delictivo se integran al sistema económico financiero y aparentando haber sido obtenidos de una forma lícita. Es decir, que se disfraza o se oculta la verdadera naturaleza del dinero, de la fuente, de la localización, de los derechos en relación a o la titularidad de la propiedad, sabiendo que se deriva de un delito. Existen varios esquemas a través de los cuales se trata de insertar estos dineros que son ilícitos a través de los diferentes medios en los cuales las organizaciones también realizan sus actividades. Uno de los esquemas en los cuales se presenta el lavado de activos es que oculta, disimula o impide la determinación real de la naturaleza, origen, procedencia o vinculación de activos de origen ilícito. Por otra parte, se tiene, se adquiere, transfiere, posee, administra, utiliza, mantiene, resguarda, entrega, transporta, convierte o se beneficia de cualquier manera de activos de origen ilícito. Entonces, las personas cuando adquieren este tema lo transfieren de alguna manera para tratar de ocultar que los fondos que tienen de una actividad normal provienen de actividades ilícitas. Otro esquema es que muchas veces se presta el nombre o el de la sociedad o de una empresa o de una organización de la que es socio o accionista para la comisión de los delitos. Entonces se disfraza, en otras palabras, a través de estas empresas y se incluye estos dineros y se comete el delito. Por otra parte, realiza por sí mismo o por medio de terceros operaciones y transacciones financieras o económicas con el objeto de dar apariencia de licitud a actividades de lavado de activos. Y otra forma o esquema es que se ingresa o egresa dinero de procedencia ilícita por los pasos y puentes del país. Como ustedes saben, nosotros tenemos frontera con países vecinos y estas zonas son como las zonas más vulnerables por donde se ingresa dinero de procedencia ilícita. El lavado de dinero tiene un efecto contaminante porque incluso en el cumplimiento de la ley hace que se contaminen otros actos que son legales y se puedan probablemente ver como ilegales. Existen varios delitos, en este caso precedentes también, que son considerados dentro del delito de lavado.
Por ejemplo, está la corrupción y es un tema, es un delito precedente que puede llevar a lo que es el lavado de activos. El tráfico ilícito de drogas y las sustancias psicotrópicas. Entonces, todo esto son delitos precedentes que pueden llevar a este tema de lavado de activos. La trata y tráfico ilícito de personas también nos lleva al lavado de activos. Y existen tres maneras o tres etapas, se podría decir, principales del lavado de activos que deben considerarse. Primero es la colocación. Segundo, la estratificación. Perdón, la diversificación o estratificación. Y tercero, el reingreso. La colocación es como yo trato de hacer ingresar este dinero en una cuenta, posiblemente en una empresa para pagar algo. ¿Cómo lo ingreso? ¿Adquiriendo bienes o cómo lo hago? La segunda es la diversificación. El dinero sucio ingresa a través de diferentes canales o medios y se transfiere a través de igual cuentas, puede ser bancarias o en la organización, dependiendo qué tipo de medios de pago utilice. Y el reingreso, en este caso, ¿cómo es? A través de la compra de bienes, a través de inversiones financieras, a través de adquisición de industrias, de casinos, de casas de cambio, en el sector turístico. Es una forma de cómo reingresa este dinero. También es importante mencionar qué es el financiamiento del terrorismo. El financiamiento del terrorismo está ligado también al tema de los delitos de lavado de activos y otros delitos, ¿sí? Y se considera a la persona que en forma individual o colectiva, de manera directa o indirecta, proporcione, ofrezca, organice o recolecte fondos o activos de origen lícito o ilícito, con la intención de que se utilicen para financiar cualquier acto destinado a causar la muerte o lesiones corporales graves a un civil o a cualquier otra persona que no participe directamente en las hostilidades en una situación de conflicto armado, cuando el propósito de dicho acto, por su naturaleza o contexto, sea intimidar a una población u obligar a un gobierno o a una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo. Entonces, el financiamiento de terrorismo sí está ligado a que en este caso se obliga directamente a participar. Hay grupos terroristas, ¿sí?, que tratan de intimidar a la población y obligar a veces a los gobiernos para estar inmiscuidos en estos temas. Y en otros casos, a que no les hagan nada porque son grupos hostiles en otras. ¿Cuál es la importancia, en este caso, de que se haya mencionado estas dos definiciones? La importancia es porque esto nos lleva a ver la prevención que nosotros debemos tener como organizaciones en el tema del lavado de activos. Principalmente, la importancia nos lleva a que con este conocimiento que adquiramos podamos cumplir con las exigencias normativas nacionales e internacionales establecidas por organismos como el GAFI, la UAFE, la CEPS y otras entidades de control. El GAFI es un organismo internacional que establece los estándares internacionales en materia de prevención del lavado de activos
para regular y hacer un poco homogéneo ciertas políticas que deben seguir cada uno de los países en materia de prevención del lavado de activos. También es importante la prevención del lavado de activos porque nos permite contar con oficiales de cumplimiento calificados, especializados en la materia, los cuales aplican lineamientos claros para evitar que la organización sea relacionada o sirva de medio para efectuar operaciones o transacciones de lavado de activos. Y por otra parte, permite establecer políticas y procedimientos y metodologías que nos conlleven a determinar el origen, la frecuencia, el volumen y las características de las transacciones financieras de los socios y clientes y que guarden esta relación con la actividad económica que en este sentido, vamos a ver, recopilando las definiciones mencionadas, un video acerca de lo que es el lavado de activos y de dónde proviene. Estimada Omi, no sé si el video lo dejamos para el final. Está bien, muchas gracias, Dieguito. Bien, entonces continuando con la presentación, vamos a la segunda parte y vamos a ver el tema que corresponde al marco regulatorio dentro de lo que es la prevención del lavado de activos. El marco normativo dentro de materia de prevención del lavado de activos parte desde la Constitución de la República, donde se instaura este tema como un delito. Luego está también establecido dentro de lo que es el Código Orgánico Integral Penal y luego está dentro de la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos. Cada uno en el ámbito de sus competencias establece que se debe realizar controles en esta materia para prevenir este delito. Después de la ley tenemos el Reglamento General de la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos. Tenemos por otra parte la norma de control para la prevención de detección de lavado de activos y del financiamiento de delitos como el terrorismo en las organizaciones de la economía popular y solidaria y los oficios circulares del organismo o resoluciones que emita el organismo de control. En este sentido, los oficios circulares que han sido remitidos a la fecha tienen que ver con las entidades a las cuales se les ha comunicado que son sujetas al control de esta normativa y por otra parte se les ha remitido el oficio circular en el cual se les indica la guía para la elaboración del manual de prevención del lavado de activos con el cual deben contar cada una de sus organizaciones. Dentro del marco normativo tenemos actores que son locales y también actores internacionales. En el tema de los actores locales tenemos, ¿no es cierto?, tanto actores del sector público como del sector privado. Y los principales actores dentro de lo que es local está la Unidad de Análisis Financiero y Económico, conocido como la UAFE, que es la entidad técnica responsable de la recopilación de información, realización de reportes, ejecución de políticas y estrategias nacionales de prevención y erradicación del delito de lavado de activos y del financiamiento de delitos. Por otra parte, está la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, que es el organismo técnico de supervisión y control de las organizaciones del sector
financiero del sector popular, de la economía popular y solidaria y de las organizaciones de la economía popular y solidaria. En el ámbito de su competencia, promueve su sostenibilidad y correcto funcionamiento del sector. Y por otra parte, el sector de lo que son tanto financiero como el sector de la economía popular y solidaria. Aquí están todos los sujetos obligados conformados por la parte financiera y las organizaciones de la economía popular y solidaria. En este caso, las que han sido, ¿no es cierto?, remitidas mediante oficio serían en el tema de minería, en el tema de construcción o inmobiliarias y en el tema de lo que es comercialización de vehículos. Existen otras instituciones que están en este caso ligadas a este tema de lo que sería la prevención del lavado de activos, como son la Fiscalía General del Estado, el Servicio de Rentas Internas, tenemos al INEC, tenemos a diferentes superintendencias, tanto la Superintendencia de Economía como la Superintendencia de Bancos, la Superintendencia de Compañías, entre otros. Todos estos unen esfuerzos para poder combatir el delito del lavado de activos y del financiamiento de otros delitos como el terrorismo. Dentro de los actores internacionales, sí partemos de lo que es el GAFI, que este grupo se constituye en 1989 con 7 países, por eso se denominaba el Grupo de los 7, y este GAFI o este organismo internacional que se conoce como Grupo de Acción Financiera establece estándares y promueve la aplicación efectiva de medidas legales, regulatorias, destinadas para combatir el lavado de activos y el financiamiento de delitos como el terrorismo. ¿A través de qué lo hace? A través de la emisión de 40 recomendaciones o estándares internacionales que se conocen como recomendación. Posteriormente, ¿no es cierto?, tenemos al GAFILAT. El GAFILAT se encarga de la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, verificando que todas las medidas que se establezcan sean eficaces, que todos los países estén alineados en una misma dirección. Al vivir en una sociedad globalizada, es necesario ser parte de una misma visión conjunta para combatir adecuadamente este delito. El GAFILAT es el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica. Estas 40 recomendaciones están divididas en 6 componentes. Tenemos las políticas de coordinación del antilavado de activos y del financiamiento del terrorismo, la cual incluye 4 recomendaciones. Y dentro de estas, la principal es que todas las organizaciones de la economía popular y solidaria y todas las entidades igual del sector financiero deben basar su seguimiento en tema de prevención del lavado de activos con un enfoque basado en riesgos. El segundo componente está ligado al financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción. Este componente incluye las recomendaciones de la 5 a la 8. Y dentro de estas recomendaciones es importante mencionar que aquí existe todo el tema de las sanciones financieras que se dirigen por el tema de la proliferación de armas. El tercer componente es las medidas preventivas. Incluye las recomendaciones desde las 9 hasta la 23 y entre las más importantes o las más destacadas está el tema de la debida diligencia que se debe realizar a los clientes, a los asociados que mantengan las organizaciones. El cuarto componente tiene que ver con la transparencia y beneficiario final de las personas jurídicas y otras estructuras jurídicas.
En este caso, nos habla justamente de la recomendación 24 y 25, que están enfocadas a lo que es el beneficiario final. El quinto componente son las facultades y responsabilidades de las autoridades competentes y otras medidas institucionales. Incluye las recomendaciones de la 26 a la 35 y aquí básicamente son las facultades que tienen los supervisores para controlar a sus sujetos obligados y poder pedir cualquier tipo de información dentro de lo que es la prevención del lavado de activos. Y por último tenemos la cooperación internacional. Aquí se habla de la asistencia legal mutua que se tiene entre países y que está incluido o recogido dentro de las recomendaciones de la 36 a la 40. Entonces, este es el marco en sí normativo, en forma resumida, que nos atribuye en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento. Ahora sí vamos a entrar en materia de conocimiento de la norma para la prevención, detección, erradicación y del delito de lavado de activos y del financiamiento de delitos en las organizaciones de la economía popular y solidaria. ¿Cuál es el ámbito y el objetivo de esta norma? Pues vale la pena mencionar que la norma sí aplica para todo lo que son cooperativas no financieras y asociaciones de la economía popular y solidaria. Esto está establecido dentro del artículo 1 de la norma mencionada y va de acuerdo o en concordancia con el artículo 5 de la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos. En el ámbito se establece también que las entidades sujetas al control de esta norma serán comunicadas por el organismo de control. Y a quienes se les fue comunicadas, en este caso, a través de oficios circulares, es al sector de la inversión e intermediación inmobiliaria y construcción, al sector de la comercialización de vehículos y al sector de la negociación y la comercialización de joyas, metales y piedras preciosas. Estos serían los sujetos que estarían bajo el control de esta norma. ¿Cuál es el objetivo de poder realizar o de poner en aplicación esta norma? Es normal las políticas, procedimientos y mecanismos para prevenir el delito de lavado de activos y del financiamiento de delitos como el terrorismo que deberían observar cada una de las organizaciones sujetas al control. Esto está recogido en el artículo 2 de la mencionada norma. Luego tenemos una segunda sección que establece, en este caso, unos glosarios o terminologías que son utilizadas dentro de la normativa. Entre las principales terminologías están las actividades consideradas como de alto riesgo. Está el tema de administración y mitigación del riesgo de lavado de activos, lo que se define como alerta de lavado de activos y financiamiento de delitos, análisis patrimonial, beneficiario final o efectivo, contrapartes, criterios y factores de riesgos, debida diligencia, delitos precedentes o determinantes, enfoque basado en riesgos, formularios de inclusión, financiamiento del terrorismo, lavado de activos, listas de control, oficiales de cumplimiento, cómo se los define, riesgos de lavado de activos y financiamiento de delito y riesgos asociados como el riesgo legal, el reputacional, operativo, entre otros. Y las tipologías de lavado de activos y financiamiento de delitos. Son algunas de las terminologías. Existen más terminologías en ese sentido. Sin embargo, aquí solamente estamos mencionando las principales.
pero están detalladas cada una de ellas en el artículo 3 de la normativa mencionada. Me permito también indicar tal vez los números de oficio en los cuales se comunicó a las entidades sujetas al control, en este caso, ¿no es cierto?, como lo mencioné, para lo que son el tema de lo que son del sector de la negociación y la comercialización de joyas, metales y piedras preciosas, fue remitido con fecha 27 de enero del 2022 el oficio circular número 03176, en el cual se les indicaba a cada una que son sujetas al control. ¿Sí? Esto también es importante mencionar que dentro de la resolución de la UAFE emitida en el 2021, la 00167, establece en el artículo 1 el objeto de quienes son sujetas obligadas a reportar al análisis, a la unidad de análisis financiero y económico. Y de otra parte, también en la resolución emitida por este mismo organismo, la UAFE, en el 2021, la resolución 230, en el artículo 2, establece el ámbito de aplicación de la misma. Es decir, en qué casos sí se aplicaría o son sujetos obligados las personas, las organizaciones a reportar. Y dentro de ellos están, ¿no es cierto?, todas aquellas que se dedican a la negociación, comercialización de metales preciosos, de piedras preciosas, y también están aquellas que se dediquen al procesamiento de metales, aquellas que realicen importación y exportación de metales y piedras preciosas, aquellas que se dediquen a la fabricación y comercialización de joyas. Y en el caso de personas naturales, aquellas que se dediquen a las mismas actividades y aparte produzcan perlas labradas. Entonces, todo esto está establecido en concordancia con lo que nos dice la UAFE. En el caso del sector de comercialización de vehículos, fue notificado con la misma fecha, el 27 de enero del 2022, mediante oficio circular 03131. Entonces ahí, en concordancia con lo que establece la resolución de la UAFE emitida en el 2017, que es la número 0009, en el artículo 1 nos indica, ¿no es cierto?, que las personas jurídicas, asociaciones y consorcios que se dediquen en forma habitual a la comercialización de vehículos serán sujetos obligados a reportar a la UAFE. Y finalmente, el oficio circular número 03132 de 27 de enero del 2022, en el cual se notifica a las organizaciones del sector de la inversión e intermediación inmobiliaria y construcción. Igualmente, la UAFE tiene una resolución emitida en el 2021, que es la 0362, en el cual se emite la norma para los sujetos obligados a entregar información del sector de la información e intermediación inmobiliaria y construcción. En el artículo 2 indica las actividades sujetas a este reporte. En este caso son aquellas actividades de compra y venta de vehículos e inmuebles, actividades de agentes y corredores inmobiliarios en la intermediación de la compra y venta de bienes inmuebles, construcción de obras de ingeniería civil pública o privada cuando se trate de bienes inmuebles, entre otras. Entonces, mediante estos oficios y las resoluciones citadas es que se establece cuáles fueron o cuáles son los sujetos de control a esta norma. Bien, en el artículo 4 de la norma que estamos analizando, se establecen los elementos para la prevención del delito de lavado de activos y del financiamiento del terrorismo. Y en el artículo 4 nos dice que las entidades deben contar con un sistema de prevención de riesgos, el cual incluya políticas
procedimientos, controles y metodologías para prevenir el delito de lavado de activos. Adicionalmente, nos indica que todas estas políticas, procedimientos y metodologías deben estar recogidas dentro de su manual de prevención del lavado de activos, ¿sí? Porque este sistema debe permitir prevenir y detectar oportunamente las operaciones inusuales, injustificadas o sospechosas, y asimismo el reporteo de ellas. El sistema adicional a esto debe contar con un código de ética que está establecido en el artículo 5. El código de ética debe promover la práctica de reglas de buena conducta y normas de ética institucional, con la finalidad de que evite que las instituciones, sí, o sus empleados sean utilizados voluntaria o involuntariamente como medio o instrumento para transformar, ocultar, invertir y administrar o intermediar recursos que permitan promover actividades ilícitas o de origen lícito que puedan ser consideradas para el financiamiento del terrorismo u otros delitos. Entonces, este código da los principios, las normas y los valores arraigados a la conducta del ser humano. Y este código debe ser aprobado por el Consejo de Administración. Adicionalmente, en este código se establece el tema de las sanciones en caso de incumplimiento por parte de los empleados. En el artículo 6 tenemos el Manual de Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos. Como lo decíamos, el manual debe incluir las políticas, los procedimientos y las metodologías que se van a utilizar para materia de lavado de activos y debe ser registrado en la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria de acuerdo a los plazos establecidos en oficio circular. Y adicionalmente, este manual podrá ser sujeto de supervisión a través de los mecanismos que establezca la superintendencia, es decir, la implementación del mismo podrá ser revisado mediante supervisiones in situ o extra situ que la superintendencia realiza para verificar la consistencia del documento. Y por otra parte, este documento debe ser o debe recoger como puntos mínimos los determinados en la guía que se encuentra publicada en la página de la superintendencia y la cual se puso a conocimiento de las organizaciones sujetas al control. Y el otro elemento con el cual deben contar las organizaciones debe ser la estructura organizacional. Este es un modelo jerárquico que incluye los cargos y funciones y los roles que desempeñan cada uno en materia de prevención del lavado de activos. Esta estructura organizacional parte desde la Asamblea General de Socios, incluye a los consejos de administración y vigilancia o a la junta directiva, dependiendo del tipo de organización que sea, la gerencia general, la auditoría externa y en el caso de tener auditoría interna o quien haga sus veces de auditor interno y el oficial de cumplimiento. En el artículo 7 de la norma se establece, ¿no es cierto?, que el oficial de cumplimiento debe ser una persona la cual sea nombrada por el Consejo de Vigilancia y que cumpla las funciones que se establecen para la prevención del lavado de activos. En el artículo 8 al 10 tenemos el tema de la administración del riesgo de lavado de activos. ¿Qué es el riesgo de lavado de activos? El riesgo de lavado de activos es la posibilidad de pérdida de que se materialice a través de los riesgos asociados. Es decir,
el efecto que pueda tener la organización ante una posible pérdida, el impacto que puede ocasionar y que se pueda dar a través de los diferentes riesgos asociados. Cuando hablamos de riesgos asociados, tenemos el riesgo legal, el riesgo reputacional, el riesgo operativo y el riesgo de contagio. El riesgo reputacional se conoce como la probabilidad de riesgo que se pueda dar por una mala imagen, por un desprestigio ante la organización o los negocios que ella realiza. El riesgo operativo es la probabilidad de pérdida ante la deficiencia en las fallas que comete el recurso humano, los procesos, la tecnología y los acontecimientos externos que a veces no se los puede controlar. Y el riesgo de contagio es la probabilidad de pérdida de que se pueda ocasionar en una organización de forma directa o indirecta o en una entidad por acción o experiencia de un relacionado vinculado con los delitos de lavado de activos y del financiamiento de delitos como el terrorismo. En este sentido, se establece, ¿no es cierto?, que las entidades deben administrar y gestionar sus riesgos. Y para ello se establece 4 fases que parten de la identificación que está establecida en el artículo 11 de la norma y que es la etapa que se podría decir inicial mediante la cual las organizaciones deben determinar los riesgos inherentes del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo, tomando en cuenta los factores, criterios y subcriterios de riesgos en función de las características particulares y circunstancias de cada uno de estos factores. Entonces, la identificación es la fase inicial y principal para saber a qué riesgos la organización se encuentra expuesta. En el artículo 12 nos habla de la segunda fase, que es la evaluación o la medición. La evaluación o medición se establece a través de la probabilidad de ocurrencia de estos riesgos y el impacto que pueda darse. Entonces, ahí se mide, en otras palabras, cuál es el impacto que ocasionarían estos riesgos o cómo perjudicarían estos riesgos a la organización. La tercera fase está establecida en el artículo 13, que es el control, en donde se establecen ya los mitigantes para reducir el riesgo inherente con el cual iniciamos y terminamos con un riesgo residual. Entonces se establecen ya los tipos de controles que me permiten mitigar ese riesgo. Y por último tenemos el monitoreo que está establecido en el artículo 14, que nos habla acerca, ¿no es cierto?, de que tenemos que ver que se cumplan estos controles que pueden ser preventivos, detectivos, correctivos, y que tenemos que monitorear para que este riesgo se mantenga o sea mucho menor. En ese sentido, es importante mencionar que todo esto nos conlleva a que las entidades cuenten con una metodología, con un enfoque basado en riesgo. Y en el artículo 15 nos establece que las organizaciones de la economía popular y solidaria deben elaborar y aplicar metodologías que permitan identificar, evaluar, controlar y monitorear el riesgo de lavado de activos y financiamiento de delitos y los riesgos asociados a cada factor de riesgo para determinar el nivel de riesgo general para mitigarlo. Dentro de esta metodología se debe vincular a todos los factores y criterios de riesgos que tenga la organización, organizados por categorías de riesgos. Y en ese sentido,
el análisis y los procedimientos utilizados para obtener las diferentes categorías de riesgo se sustentarán en esta metodología con enfoque basado en riesgo. ¿Cuáles son los factores de riesgo que deben considerar las entidades para incluir dentro de lo que sería su metodología? Son el perfil del cliente, del empleado, del administrador, del proveedor, corresponsal, es decir, de cada una de las contrapartes. Y al hablar del perfil del cliente o asociado en caso de que lo tengan, pues sería el criterio de riesgos vendría a ser identificar la nacionalidad, la residencia, la actividad económica, el volumen transaccional real o estimado. El segundo factor que se debe considerar de riesgo es el tipo de producto o servicio. Como decíamos, de acuerdo a los sujetos controlados, en este caso los criterios deben ir enfocados a lo que sería importación o exportación de metales o piedras preciosas, fabricación y comercialización de joyas, comercialización de vehículos, compra y venta de inmuebles, construcción de obras civiles, entre otros. Los canales, el tercer factor de riesgo, son los canales a través de los cuales ofertan cada uno de estos productos o servicios. Y es importante aquí considerar las nuevas tecnologías que se encuentren vinculadas a cómo se comercializa estos productos o servicios. Y por último, la jurisdicción, que tiene que ver con la zona geográfica, es decir, con el país, la provincia, el cantón, la parroquia, entre otros. Dentro del enfoque basado en riesgos, es importante indicar que, como lo mencioné anteriormente, la recomendación 1 del GAFI nos establece, ¿cierto?, que todos los países y todas las entidades deben aplicar el enfoque basado en riesgos. ¿Y cómo se implementa, cómo se aplica un enfoque basado en riesgos? Se establece a través de los procesos que habíamos mencionado de la administración del riesgo, que son identificar, evaluar, monitorear, administrar y mitigar los riesgos de lavado de activos. Y para ello debe definirse en base a 3 factores: la amenaza, la vulnerabilidad y las consecuencias. Y dentro de la norma se establece 3 tipos de riesgos: el riesgo alto, el riesgo medio y el riesgo bajo. Cuando tenemos riesgos altos, incluso vamos a necesitar mayores recursos, tanto tecnológicos, tanto como humanos, tanto como materiales, etc. Y cuando tenemos riesgo medio o riesgo bajo, necesitaremos menos recursos. Pero esto no inhibe a que igual se tengan que tomar medidas para mitigar estos riesgos. Y cuando el riesgo es menor, se deben tomar medidas simplificadas para administrar y mitigar estos riesgos. Y cuando el riesgo es mayor, se deben tomar medidas intensificadas o ampliadas que se conocen para administrar y mitigar los riesgos. ¿Cuáles son los beneficios de aplicar tal vez este enfoque basado en riesgos? ¿Sí? Nos permite el uso más eficiente y eficaz de los recursos, instrucciones y minimiza las cargas operativas. Suma esfuerzos de cada área de las organizaciones y genera resultados beneficiosos y oportunos ante los riesgos identificados. Y permite establecer un control flexible a fin de adaptarse a las nuevas realidades de los mercados. ¿Qué desafíos tenemos en esta materia? Pues es la identificación de la información adecuada para llevar a cabo un análisis sólido del riesgo al que está expuesto la organización. También es considerar los costos de la transición a corto plazo si es que no se cuenta con las herramientas o los instrumentos necesarios para llevar a cabo este enfoque basado en riesgos.
Otro desafío sería contar con personal capacitado, capaz de efectuar juicios sólidos. Y por último, también podría ser desarrollar respuestas oportunas ante los cambios regulatorios. Todo esto nos conlleva a que las entidades también deben contar con una matriz de riesgos de lavado de activos. El enfoque justamente incluye las metodologías y la matriz de riesgo de lavado de activos. ¿Y qué es una matriz de riesgos de lavado de activos? Es la herramienta de control y gestión mediante la cual se identifican y cuantifican los riesgos, con base al nivel de probabilidad y impacto de los mismos. Esto con la finalidad de facilitar la administración de los riesgos asociados a cada una de las líneas de negocios y procesos de la organización o entidad en materia de prevención de lavado de activos y financiación. Dentro de esta matriz nos conlleva a partir desde lo que sería, ¿no es cierto?, el riesgo inherente, donde identificamos los tipos de riesgos que tenemos y se conoce o se define el riesgo inherente como el nivel de riesgo propio de la entidad, es decir, sin tomar en cuenta el efecto de los controles que posteriormente van a ser identificados. Y todo esto se recoge, ¿no es cierto?, una vez que se mide el impacto y la probabilidad en la matriz de riesgos. Y se obtiene un riesgo residual o neto que se conoce como el nivel de riesgos que resulta una vez que se implementan los controles. Finalmente, es importante indicar que las entidades, cada vez que apliquen su metodología, deben documentar esta información. Dentro de las recomendaciones del GAFI indica que justamente las entidades deben mantener siempre documentada las evaluaciones de riesgo que realicen internamente. ¿Cuáles son las políticas que se establece dentro de la norma como mínimas con las cuales una organización debe contar y deben estar incluidas en su manual de prevención de lavado de activos? Primeramente, hablamos de que las organizaciones deben establecer estas políticas para que en función de ellas puedan realizar sus procesos para mitigar el riesgo de lavado de activos. Y entre las políticas se debe mencionar las disposiciones legales y normativas, es decir, que la organización debe establecer políticas para este tema. También debe de contar con políticas para la actualización de la información. Debe tener políticas para los procedimientos de debida diligencia que va a realizar, políticas para el manejo de las listas de control tanto nacionales e internacionales, cuándo las aplicarían, la reserva y confidencialidad y custodia de la información, políticas para las sanciones. Estas políticas servirán de base para el diseño de los procedimientos y controles para evitar que las organizaciones sean utilizadas para lavar activos y financiar delitos. Y estas políticas deben ser elaboradas por el oficial de cumplimiento y aprobadas por el Consejo de Administración o la Junta Directiva. Otras políticas adicionales que deben incluir es la definición de los factores y criterios y categorías de riesgos como altos, medios y bajos, a ser considerados para la prevención del lavado de activos. También deben establecer lineamientos que adoptarán las organizaciones frente a los factores de riesgos de exposición al lavado de activos y financiamiento de delitos. En este caso deben definir las que les permitan administrar y evaluar y mitigar
con eficacia los riesgos que ya han sido identificados sobre la base de los factores y criterios de riesgo. Deben establecer políticas para designar y registrar a un oficial de cumplimiento. Políticas y procedimientos para la actualización de la información de cada una de las contrapartes, para monitorear el cumplimiento del sistema de prevención de riesgos. Y deben establecer políticas para la veracidad o precisión de los datos que se cuenta en la organización, entre otras. Las principales políticas dentro del manual que deben desarrollarse es para conocer a su cliente, para conocer a su proveedor, para conocer al empleado, para conocer al mercado y para conocer a su corresponsal. ¿Cuáles son los procedimientos que se establecen dentro de la norma? Tenemos en el artículo 17 que nos habla acerca de la debida diligencia y nos dice que la debida diligencia debe realizarse tanto al inicio como durante la relación comercial. Nos dice que la debida diligencia es el conjunto de acciones que se desarrollan por las organizaciones para conocer adecuadamente a cada una de las contrapartes. Y transacciones. Al hablar de contrapartes, puntualizo que estamos hablando del socio, del cliente, perdón, del asociado, del cliente, del proveedor, del corresponsal, del empleado, del directivo, entre otros. Y dentro de el asociado, el cliente, están las personas expuestas políticamente, que son los PEPs, y también los beneficiarios finales. Entonces es importante, dentro de la debida diligencia, conocer adecuadamente las contrapartes y sus transacciones, porque esto nos va a permitir reforzar el conocimiento de cada uno de ellos en base a la actividad y condición y perfil transaccional que tengan y que puede ser sensible ante el tema del lavado de activos. Los procedimientos de debida diligencia nos deben permitir anticipar los tipos de transacciones y operaciones que realizarán las contrapartes y determinar aquellas que sean inusuales. Deberán aplicarse de acuerdo al riesgo que representa la contraparte según su perfil asignado. Y adicionalmente, la debida diligencia nos debe permitir identificar en las contrapartes las transacciones ocasionales mayores al umbral de $10,000. Cuando esta transacción también se lleva de manera única en una operación o en varias operaciones que parecen estar ligadas. Estos procedimientos van a permitir a las organizaciones anticipar con certeza razonable los tipos de operaciones que realizan cada una de las contrapartes y determinar aquellas que sean inusuales e injustificadas o sospechosas. Y en este sentido se establecen dos tipos de debida diligencia que las entidades deben aplicar, que las organizaciones deben aplicar. La debida diligencia reducida, que está contemplada en el artículo 19 de la norma, y la debida diligencia ampliada, que está contemplada en el artículo 21 de la norma. Aplicamos debida diligencia reducida cuando el perfil de cada una de las contrapartes tenga un riesgo bajo. También aplicamos cuando se trate de instituciones del sector público y cuando los productos y servicios con transaccionalidad no impliquen que sean de mayor riesgo al tema del lavado de activos.
Aplicamos una debida diligencia ampliada, conforme lo establece el artículo 21, cuando las personas son expuestas políticamente, es decir, son PEPs, cuando el riesgo es medio y alto. En todos los casos de los beneficiarios finales. Cuando existen sociedades o empresas comerciales constituidas en paraísos fiscales o países sancionados por la OFAC. Cuando el volumen de los recursos movilizados no tienen relación con sus ingresos, es decir, existe inconsistencia en la información reportada. Y cuando las contrapartes se encuentran registradas en cualquier lista de control, tanto nacional como internacional. Dentro de la debida diligencia reducida, es importante que la organización, para poderla realizar, solicite cierta información o cuente con cierta información necesaria que le permita identificar aún más a su contraparte. Entre ello, la información o los datos de las contrapartes, es decir, debe contar con información actualizada de fuentes de ingresos, ubicación del domicilio, el lugar de trabajo, números telefónicos de contacto, etc. También debe utilizar un formulario general que contenga la información del origen y del destino de los fondos de las transacciones efectuadas por una misma contraparte. También deberá establecer procedimientos de verificación de la información proporcionada por las contrapartes. Y debe identificar cuáles son los riesgos menores y qué medidas simplificadas que las medidas simplificadas que se vayan a aplicar deben ser proporcionales a los factores de riesgos menores. En el caso de la debida diligencia ampliada, la entidad debe verificar la información levantada para ver que en la información recolectada exista consistencia. También debe analizar e investigar a las contrapartes en fuentes de información adicionales. Por ejemplo, podemos investigar dentro de las páginas públicas como son el SRI, la super de compañías, el Consejo de la Judicatura, entre otros. Podemos verificar en páginas públicas. También es importante que para la debida diligencia ampliada se pueda realizar visitas a las personas jurídicas. En el caso de que la información no haya sido confirmada, con la finalidad de verificar su existencia y evitar de pronto que éstas sean clientes fachadas, que solo tengan nombre, pero que en realidad no existan, porque no están en un lugar físico funcionando. Y por otra parte, debe solicitar a las contrapartes los justificativos de las transacciones que efectúa, especialmente cuando exista una alerta de que podría esta persona estar lavando dinero. Y otros procedimientos que la organización considere apropiados para tener la certeza de la licitud en el origen y destino de los recursos. El artículo 22 de la norma nos establece los procedimientos para identificar a las contrapartes y transacciones. En este sentido, nos dice que las organizaciones deben contar con procedimientos claramente definidos para conocer la identidad de sus socios, asociados, clientes, directivos, administradores, proveedores, corresponsales, empleados y demás contrapartes pertinentes u ocasionales, así como el origen de los recursos con los que éstas operan aplicando
procedimientos que les permitan al menos conocer un poco más a sus contrapartes. En este sentido, los principales procedimientos que deberían las organizaciones incluir dentro de sus manuales sería el evaluar las transacciones realizadas a lo largo de la relación comercial y así tener un conocimiento de la contraparte sobre el origen de los fondos y el nivel patrimonial. Por otra parte, identificar y analizar las fuentes de repago en los casos de cancelaciones anticipadas por la venta de bienes y servicios a plazo cuando son repetitivas. Verificar la información que declaran las contrapartes y reforzar las medidas de control, especialmente cuando hay duda o inconsistencias en los datos obtenidos con anterioridad. Administrar y conservar la información que se genere por efecto de la aplicación de la presente norma, es decir, en tema de materia de lavado de activos y financiamiento de delitos como el terrorismo. Realizar el análisis transaccional requerido para determinar la existencia de transacciones inusuales e injustificadas o sospechosas. E implementar los controles definidos para mitigar los riesgos identificados. Todos estos procedimientos contendrán información de la secuencia de las actividades, responsables, insumos y productos obtenidos. Es decir, que cada procedimiento, ¿no es cierto?, debe de tener sus actividades, las personas que los ejecutarán, qué insumos sí, se generarán y los productos obtenidos de estos procesos. El artículo 23 nos establece los procedimientos para levantar y el artículo 24 para actualizar la información. Los procedimientos para levantar la información deben estar contemplados en tres principales criterios, que son la identificación, la acreditación y la verificación. Y todo esto debe realizarse tanto a las personas naturales como personas jurídicas, representantes legales o apoderados, directorio y empleados, a los beneficiarios finales, a las personas expuestas políticamente y a las transacciones. Las organizaciones de la economía popular y solidaria deben tener actualizada la información al inicio y durante la relación comercial con cada contraparte. Todos los documentos, todos los datos e información recopilada debe estar totalmente actualizada, porque esto nos permitirá aplicar una debida diligencia apropiada de acuerdo al perfil de cada contraparte. El Consejo de Administración debe definir un periodo máximo para la actualización de esta información, conforme lo establece el artículo 24 de la norma. En todos los casos se debe levantar la información a través de formularios de identificación o formularios de inclusión que se conocen para todas las contrapartes y sus beneficiarios finales o efectivos. Los formularios deben ser suscritos de forma física o mediante medios digitales e igualmente deben estar archivados y estos formularios deben contener los campos mínimos establecidos en el artículo 25. Es decir, deben de tener direcciones, deben de tener los nombres, teléfonos, correos electrónicos, etcétera. El artículo 26 nos habla de la información de las contrapartes. Aquí nos dice que las organizaciones deben mantener respaldos fiables de la información de sus contrapartes. Es decir, deben de tener siempre las copias de los documentos de identificación, de los recibos de cualquier, perdón, de cualquier servicio básico, entre otros.
Perdón. El artículo 27 de la norma nos habla sobre los procedimientos para el conocimiento del proveedor. Él nos dice que las organizaciones de la economía popular y solidaria deberán conocer a sus proveedores de bienes y servicios y mantener expedientes individuales en el que consten documentos de los servicios o productos adquiridos, modalidades, montos y formas de pago, frecuencia de la prestación de servicios y o entrega de los bienes. Y en este sentido, los documentos o la información que se debe levantar para un mejor conocimiento del proveedor es solicitar el registro único de los contribuyentes. En el caso de una persona jurídica, solicitar información sobre la razón social y RUC, sobre la actividad económica, sobre los ingresos y egresos mensuales, la dirección y números telefónicos, datos de los representantes legales, firma de quien realiza la operación, detalle de los productos y servicios ofertados. En el caso de una persona natural, debe tener la misma información mencionada para la persona jurídica y adicional nombres completos del cónyuge o conviviente. Es importante mencionar que previo al inicio de la relación comercial con el proveedor o distribuidor, se debe establecer un perfil de riesgos para realizar la debida diligencia que corresponda y en base a eso solicitar la información mencionada. El artículo 29 nos habla de los procedimientos para el conocimiento del empleado. Los procesos de debida diligencia para el empleado son de responsabilidad del funcionario encargado de administrar los recursos humanos, el cual deberá, en función de la información y documentación que mantiene, establecer perfiles de transacciones y de comportamiento para aplicar los procedimientos de la debida diligencia, por una parte, y por otra parte, reportar al oficial de cumplimiento de manera periódica cuando éste lo requiera o cuando se haya detectado alguna inusualidad. Es importante indicar que el responsable de administrar los recursos humanos deberá siempre mantener actualizada la información del empleado, así como también evaluar el conocimiento del personal en materia de prevención del lavado de activos como el terrorismo, pero cuando se presente una alerta, debe informar inmediatamente al oficial de cumplimiento para que proceda con la debida diligencia que tiene que aplicar y todos los procesos establecidos dentro de su manual. El artículo 30 nos habla acerca de los procedimientos para el conocimiento del mercado. El conocimiento del mercado es una parte fundamental dentro de las organizaciones porque se debe saber en dónde se está operando. Y por lo general el mercado es cambiante. Como ustedes y todos podemos vivir en esta época, el tiempo de pandemia, el mercado cambió muchísimo. Los gustos y las preferencias de los consumidores igualmente. Dentro de la norma nos dice que el personal de las áreas comerciales y de negocios debe conocer y monitorear siempre las características particulares del entorno en el cual opera, los tipos de negocios, los productos que se venden o fabrican, los servicios que prestan, el grado de desarrollo de la zona, el nivel de ventas, los vecinos del sector, las zonas geográficas en que comercian y otros elementos que se juzguen necesarios para tener un buen conocimiento en dónde se está operando. Y es importante indicar que el oficial de cumplimiento, cuando la organización incursione en nuevos productos o servicios, deberá elaborar un informe para el área comercial en el cual ponga a consideración
los temas que ha identificado, tal vez de riesgos de lavado de activos. El artículo 31 nos habla acerca del beneficiario final. Como decíamos, en el artículo 3 se define al beneficiario final como la persona natural que finalmente posee o controla a un cliente y o a la persona natural en cuyo nombre se realiza una transacción. Incluye también a las personas que ejercen el control efectivo final sobre una persona jurídica u estructura jurídica. Y en el artículo 31 nos indica que es responsabilidad de la organización en sus procesos al inicio y durante la relación comercial verificar la identidad del beneficiario final o efectivo de todos los servicios o productos que suministra. En el caso de las personas jurídicas, el conocimiento del cliente supone además llegar al conocimiento de la identidad de las personas naturales propietarias de acciones o participaciones, o la identidad de quien tiene el control final del cliente o la persona jurídica. El artículo 32 nos habla de los procedimientos para identificar las operaciones inusuales e injustificadas. Es necesario indicar que de identificarse operaciones inusuales que no hayan sido justificadas por los socios, clientes o cada una de las contrapartes, el oficial de cumplimiento debe observar sobre estos comportamientos que encajan en alertas o tipologías de lavado de activos. Debe alertar tanto a la organización, así como a los órganos competentes, en este caso a la unidad de análisis financiero y económico, y debe ser notificada esta alerta o inusualidad, ¿sí? Y poner en consideración de los órganos de control interno, como son el Consejo de Administración o la Junta Directiva. El informe también que emita el oficial de cumplimiento formará parte del expediente del acta de la respectiva sesión y se incluirá también en el expediente del cliente o de la contraparte. Artículo 33. El artículo 33, 34, 35, 36 y 38 nos hablan acerca de las responsabilidades de la prevención. El cumplimiento de las políticas generales de prevención y la implementación de los procedimientos de control es responsabilidad de todas las áreas bajo la coordinación y el liderazgo del oficial de cumplimiento. Y en el artículo 34 nos establece cuáles son las responsabilidades del Consejo de Administración. El artículo 35 nos establece cuáles son las responsabilidades del Consejo de Vigilancia. El artículo 36, las responsabilidades de la auditoría externa. Y el artículo 38, las responsabilidades del oficial de cumplimiento. Vamos a ver en forma general cuáles son las principales responsabilidades del Consejo de Administración. Según lo que establece el artículo 34, nos dice que el Consejo de Administración debe aprobar el Manual de Prevención del Lavado de Activos y sus actualizaciones. También debe aprobar el Código de Ética, debe aprobar el Plan de Trabajo del Oficial de Cumplimiento hasta el 15 de diciembre de cada año que termina. Y debe luego ser remitido a la superintendencia conforme los lineamientos que para este fin se establezcan. Debe aprobar el informe anual del oficial de cumplimiento hasta el 15 de enero de cada año y luego ser remitido a la superintendencia. Estas fechas que estoy mencionando son ya fechas como topes en las cuales debería estar aprobado y remitido el mismo a la superintendencia. Por otra parte, el Consejo de Administración también debe aprobar políticas y procedimientos, factores y criterios de riesgo a utilizarse en el análisis transaccional,
Conocer los informes semestrales del oficial de cumplimiento, resolver sobre las observaciones del informe de auditoría externa, es decir, sobre lo que se haya observado, recomendar o conocer y ver qué se puede resolver al respecto. Definir el periodo máximo para la actualización de la información de las contrapartes y aprobar el documento metodológico y sus actualizaciones. ¿Cuáles son las funciones del Consejo de Vigilancia? Las principales funciones establecidas son velar que la organización cumpla con las disposiciones legales y normativas en tema de lavado de activos y financiamiento de delitos, designar y remover al oficial de cumplimiento cuando existan causas para ello, asumir las responsabilidades del oficial de cumplimiento en caso de ausencia y comunicar tales hechos a la superintendencia en un plazo término máximo de 3 días. Cabe indicar que no podrá, ¿no es cierto?, en este caso, por más de 30 días, estar la organización sin oficial de cumplimiento. Evaluar la gestión del oficial de cumplimiento y realizar recomendaciones a la administración para la ejecución de los planes de trabajo correspondientes. Verificar al menos semestralmente que los oficiales de cumplimiento no se encuentren incursos en los impedimentos para ser oficiales de cumplimiento conforme lo establece la normativa vigente. ¿Cuáles son las responsabilidades de la auditoría externa? En aquellas organizaciones que estén obligadas a contar con una auditoría externa, el auditor externo presentará hasta el 30 de abril de cada año a la organización un informe sobre el cumplimiento de la presente norma. Este informe deberá ser entregado también a la superintendencia y dicho informe debe incluir la opinión sobre la efectividad de los controles implementados por la organización para prevenir el lavado de activos y el financiamiento de delitos como el terrorismo. El artículo 37, un artículo importante, nos establece que para que el oficial de cumplimiento pueda realizar sus funciones debe contar con los recursos necesarios para poder realizar los mismos. Y la organización debe de proveer de todo esto. Y el artículo 37 establece que el representante legal de la organización y el consejo de administración o la junta directiva tienen la responsabilidad de contemplar en el presupuesto de la entidad las partidas y recursos necesarios para implementar el sistema de prevención de riesgos de lavado de activos y del financiamiento de delitos como el terrorismo. Vamos a las funciones del oficial de cumplimiento, me parece. Primero vamos a ir al tema de ¿cuáles son los requisitos para contar con un oficial de cumplimiento? El artículo 38 y 39 nos habla acerca de la calificación del oficial de cumplimiento. Y nos dice que entre los requisitos debe presentar una solicitud de calificación. Cabe indicar que la calificación del oficial de cumplimiento es a título personal. Debe contar con certificados de capacitaciones o copias certificadas en temas de lavado de activos y financiamiento de delitos por 30 horas. Estos pueden ser seminarios dictados nacionales como internacionales. Debe tener certificados emitidos por la UAFE de no encontrarse en la base de datos de sentencia condenatoria pendiente. Y este certificado debe estar emitido con 30 días de anterioridad a la fecha de que se realice la calificación. Debe contar con la capacitación básica de la UAFE, la misma que la pueden realizar mediante la página web de la UAFE, ahí está el curso y se emite inmediatamente el certificado. Y debe realizar una declaración juramentada otorgada por notariado público de no estar incurso en los impedimentos que se establecen en la norma y cumplir los requisitos para ser calificado como oficial de cumplimiento. Cabe indicar que
las personas que soliciten una calificación deben de tener un título de tercer nivel registrado en el CENESID y debe de estar en áreas de economía, administración, finanzas, gestión empresarial, contabilidad, auditoría o derecho. Y en caso de no contar con un título profesional de tercer nivel en las áreas antes mencionadas, el interesado deberá entregar certificados que demuestren haber ejercido un cargo durante por lo menos un año en áreas de administración, finanzas, tecnología, contabilidad, auditoría o derecho en organizaciones o entidades del sector financiero nacional o en cualquier otra persona jurídica. La calificación que se otorgue a los oficiales de cumplimiento tendrá una vigencia de 5 años y la calificación es acreditada a través de una resolución que es emitida por el organismo de control. La segunda parte es el registro del oficial de cumplimiento. Primeramente, en el artículo 41 establece la contratación de los oficiales de cumplimiento. Entonces, cada organización debe contratar a sus oficiales de cumplimiento, siempre verificando que estos estén calificados previamente. Es decir, llevo mi resolución en donde me dice que estoy calificado con el organismo de control. Y el artículo 42, la designación, ¿sí? Para esto, el Consejo de Vigilancia debe designar al oficial de cumplimiento de la organización. El artículo 43 nos habla del registro y la vinculación, en donde nos indica que debe presentar una solicitud el representante legal bajo el formato que establezca la superintendencia. Por otra parte, debe presentar la copia certificada del acta del Consejo de Vigilancia de designación del oficial de cumplimiento. Debe presentar el formulario que se establezca con direcciones, números telefónicos, convencionales, celulares, etc. Y la dirección del domicilio del oficial de cumplimiento. En el artículo 44 nos habla de la desvinculación del oficial de cumplimiento y nos dice que con 5 días máximo se deberá informar a la Superintendencia de Economía de Popular y Solidaria de la desvinculación de la organización. Y el artículo 45 nos habla de la falta o ausencia del oficial de cumplimiento que no podrá ser mayor a 30 días. Y mientras se contrate a este oficial de cumplimiento, podrá ejercer el Consejo de Vigilancia o la Junta de Vigilancia, un representante de ellos. La actualización de la información con respecto a lo que es el oficial de cumplimiento debe hacerse cada 2 años. ¿Cuáles son los impedimentos por los cuales no podría ser calificado o podría ser contratado un oficial de cumplimiento? Es que las personas con créditos morosos a más de 60 días o créditos castigados en los últimos 5 años anteriores a la solicitud. Los servidores públicos, quienes en los 6 meses anteriores hayan prestado sus servicios en áreas de control interno, financieras o de administración, así como auditoría externa, y quienes incumplan con las obligaciones con el SRI. El artículo 47 nos habla del acceso a la información. Es importante que el oficial de cumplimiento cuente con la información necesaria para que lleve a cabalidad sus funciones y la organización debe proporcionarle la misma. Es decir, cada área debe proporcionar la información que se requiera para el análisis correspondiente. Sin embargo, cabe indicar que esta está sujeta a la reserva y confidencialidad. El artículo 48 nos establece acerca de la descalificación del oficial de cumplimiento y nos dice que podría ser en los casos que estuvieran incursos en alguno de los impedimentos previstos en la norma, que ya los mencionamos,
y por otra parte, si incumpliere sus obligaciones o no demostraren conocimientos para el ejercicio de sus funciones. ¿Cuáles son las funciones del oficial de cumplimiento que están establecidas en el artículo 49? Pues principalmente es elaborar el manual de prevención del lavado de activos, el código de ética, el plan de trabajo, el informe anual de la gestión, la metodología del lavado de activos y del financiamiento de delitos como el terrorismo, entre otros. También debe actualizar los perfiles de riesgo de las contrapartes. El oficial de cumplimiento debe remitir a la UAFE los reportes dispuestos en la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del Lavado de Activos y Financiamiento de Delitos, como son el RESU por el umbral de $10,000 y los ROIs. También el oficial de cumplimiento debe coordinar el desarrollo de los programas anuales internos de capacitación para los empleados y directivos. Debe controlar el cumplimiento de las disposiciones legales, regulaciones y resoluciones políticas internas. Debe proponer políticas, procedimientos, estrategias, controles y medidas para mitigar el riesgo de lavado de activos y financiamiento de delitos y debe verificar la conservación y custodia de la información. Debe atender los requerimientos de autoridades y organismos de control y debe reportar información a los organismos de control, entre otras. Y todas las que están incluidas dentro del artículo 49 de la norma que estamos analizando. Finalmente, los últimos artículos de esta norma nos hablan acerca de los procedimientos para la administración de la información. Y en el artículo 50 nos dice que las organizaciones administrarán la información obtenida a la aplicación de esta norma bajo los principios de confidencialidad, reserva, integridad y disponibilidad. El artículo 51 nos habla de la conservación de los registros y nos dice que las organizaciones deberán conservar la información por el plazo de 10 años, registros físicos, y 15 años, registros digitales. El artículo 52 nos habla del reporte de las transacciones, que las organizaciones enviarán mensualmente a la UAFE la información de las operaciones iguales o superiores al umbral de $10,000. Y el artículo 53 nos habla de la entrega de la información. El acceso a la información relacionada con la prevención del lavado de activos y financiamiento de delitos está prohibido de dar a conocer a las personas no autorizadas. Cualquier información relacionada con transacciones económicas inusuales e injustificadas. Y finalmente cabe indicar las principales disposiciones transitorias que se consideran como importantes en materia y hacemos mención a la segunda disposición general, en donde se establece que el organismo de control podrá solicitar, y cuando así lo considere, que los oficiales de cumplimiento para mantener su calificación rindan pruebas de conocimiento sobre la prevención del lavado de activos. Es decir, que la superintendencia, mediante oficio circular, comunicará cuándo se realizará la evaluación a los oficiales de cumplimiento sujetos de control a esta norma. Y las disposiciones transitorias, primera, nos habla acerca de que las organizaciones deberán designar el oficial de cumplimiento y solicitar su registro en la superintendencia dentro de un plazo de 3 meses, contados a partir de la notificación que se les efectúe mediante el organismo de control como sujetos obligados. Es decir, que a partir del 27 de febrero que se les comunicó mediante oficio circular, tienen 3 meses para poder calificar y registrar a sus oficiales de cumplimiento. Y la segunda disposición transitoria que nos habla acerca de que las organizaciones deberán contar con el manual de prevención del lavado de activos y del financiamiento de delitos y remitirlo para su registro ante la superintendencia.
dentro de un plazo de 6 meses contados a partir de la notificación que se les efectuó, es decir, a partir del 27 de febrero, tienen 6 meses para presentar el manual de prevención de lavado de activos y ser registrado en esta superintendencia. Es importante indicar que una vez que tengan la calificación con el oficial de cumplimiento y registrado en la superintendencia, también lo tienen que hacer ante la unidad de análisis económico y financiero para que puedan obtener el código de registro en el cual se les entrega un password y pueden acceder ahí para reportar toda la información que se mencionó con respecto a los reportes de operaciones inusuales o en su defecto a los ROS, que es sobre el umbral de los $10,000. Eso en forma general, lo que se les ha querido comentar en esta mañana con respecto a la normativa. Si tienen alguna pregunta, si no, muchas gracias por su atención. Voy a ir verificando aquí en el chat las preguntas según dice. Las cooperativas de producción agrícola no constan como grupo a reportar UAFE. ¿Cómo se va a proceder? A ver, todas las cooperativas que no tienen un organismo de control, la UAFE tiene una norma en la cual establece de qué es lo que deben realizar y están sujetos al control de ellos. Y entonces deben revisar esa normativa que está vigente. No recuerdo el número de la resolución. Me parece que era 05 o algo así. Pero ahí estarían ustedes, tendrían que enmarcarse. Otra parte dice, ¿cómo está? El oficial de cumplimiento juntamente con la auditoría externa deben ser los que vigilen en temas de lavado de activos. En el ámbito de sus competencias, cada uno, como habíamos sí, deben justamente vigilar, al igual que el Consejo de Administración, pero la auditoría externa, como es una vez al año, observa sobre cómo ustedes tema de prevención de lavado de activos. Por lo tanto, ellos lo que hacen es quien vigila también el Consejo de Vigilancia como órgano de control. Sí, el material se les va a remitir a los correos electrónicos que escribieron este curso, taller. Estas son, creo que, todas las preguntas. Parece que me dicen que de acuerdo al grupo citado, el grupo que debe reportar sobre el lavado de activos son minería, comercialización, cambio y movimiento. ¿Por qué las organizaciones que no estamos en grupo tenemos que reportar? Estos sectores no constan en el listado del CUAF. A ver, dentro del artículo 5 que establece la Ley Orgánica de Prevención del Lavado de Activos, prevención, detección y erradicación del lavado de activos y del financiamiento de delitos como el terrorismo, ¿sí? Se establece que
instituciones deben reportar, ¿sí? Y ahí ustedes pueden ver que habla de cooperativas de vivienda. ¿Sí? En este caso, nosotros hemos notificado aquellas que por su actividad económica registrada, incluso dentro del servicio de rentas internas, está incluida en las que había mencionado. El servicio circular se les hizo conocer. En este caso, para el tema de vivienda, como lo mencioné, la UAFE tiene la resolución que es del 2021 de 62. Y ahí está el tema, ¿no es cierto?, de el sector de la inversión e intermediación inmobiliaria y construcción. Y en el artículo 2 establece cuáles son las actividades sujetas. Si nos encontramos dentro de actividades sujetas a reportar, entonces seríamos sujetos de control. Si no, en este caso tendría que, claro, si es que está, averiguar con la UAFE y dentro de alguna normativa que ellos tienen, ustedes están obligados o no a reportar. Que en este caso nosotros hemos enviado a cada casillero registrado aquí en la SEPS, a cada correo electrónico, según el catastro registrado, quiénes son los sujetos. No son todas las organizaciones, solo aquellas que recibieron la noticia. Listo. Muchas gracias, estimada Moallita, por las respuestas. De esta manera, la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria agradece a los expositores y, por supuesto, también a los participantes por su asistencia a este importante evento. Y, como siempre, les recordamos, por favor, que respondan a la encuesta que se despliega al salir ustedes de la plataforma. Les solicitamos que siempre estén atentos a sus correos para las capacitaciones futuras. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.